Llega a asustar lo que dicen de Franco Mastantuono en Argentina. Hablan de él como una promesa que se ha visto pocas veces en Argentina, que está por encima de otros muchos talentos que ya están brillando en Europa, y la verdad es que se deshacen en elogios hacia el nuevo jugador del Real Madrid. Ha hablado el presidente de River Plate sobre la negociación con el Real Madrid, y atención porque Florentino Pérez en este caso ha sido inflexible con River Plate, y así lo ha explicado el presidente de River. Creo que habla muy bien de Florentino Pérez y lo que quiere el Real Madrid a Franco Mastantuono de manera ya inmediata. Hablaremos también de fichajes, porque claro, esto no va a acabar aquí. El Real Madrid pues tendrá que valorar Xabi Alonso lo que tiene en la plantilla y cómo le va en el Mundial de Clubes. Y bueno, dependiendo de todo eso, hablaba Ramón Álvarez de Mon, que en el canal de Rubén Martín, que pues se tomarán medidas en el Real Madrid, pero yo creo que no van a ser los últimos y que Xabi Alonso sí quiere más fichajes. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, a esta hora golfa Confetti Time, horario laportiano, horario de bar de lucecitas y trufa blanca en cantidad, para hablar pues sobre todo de Franco Mastantuono, el hombre del momento, el que está haciendo rabiar a toda la Narnia profunda. Mañana seguramente hablaremos en otro vídeo de lo que ha dicho Martín Lieberman sobre este jugador, que de verdad, o sea, lo que se habla en Argentina es tremendo sobre Franco Mastantuono y del pedazo de fichaje que ha hecho el Real Madrid. Antes de pasar con todo lo que traemos en este vídeo, como siempre os digo, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, que es gratis, dando ahí al botoncito de suscribirse, y no olvidéis activar la campanita de notificaciones para que así YouTube os avise de cuando subo vídeo y no os perdáis ninguno, ni en hora golfa, ni fuera de hora golfa. Dicho esto, vamos a ver qué decía el presidente de River sobre la negociación entre el Real Madrid y River, y lo que ha hecho valer Florentino, y que ha sido inflexible con River, que se lo quería quedar no solo hasta diciembre, sino hasta junio del año siguiente. ¿Cómo ha sido la transferencia de Franco Mastantuono al Real Madrid? Bueno, en primer lugar, cuando hay algo de tan alta relevancia y uno no habla, uno deja espacio para que otros hablen, y cuando uno no da información, entiendo que el periodismo tiene que buscar la información de donde fuera. Había acordado con el Real Madrid la idea de hacer un comunicado en conjunto. No significa que sea el mismo comunicado, pero hacerlo en el mismo momento, y a partir de ahí poder hablar del tema como lo estamos haciendo ahora. Y me parece también muy importante para la gente de River que se entienda, digamos, cómo se fueron dando esto al transcurso de 7, 8 días que se iniciaron las conversaciones con el Real Madrid, en la cual siempre encontramos del lado de Franco Mastantuono una altísima vocación e intención de poder quedarse en el club hasta fin de año. Esa es la intención que todos teníamos. De hecho, del lado de River, nosotros siempre, y en todas las notas, hasta el día de viernes, lo manifestamos así con el Real Madrid. Es más, la fecha que poníamos siempre era la fecha de junio del año que viene. Nos parecía que diciembre podía ser un punto intermedio, y cuando digo Franco es a través de su representante Tamer, que siempre encontré total voluntad a entender qué era lo importante para River y nosotros qué era lo importante para Franco. Pero bueno, lamentablemente es la operación más importante de la historia de Argentina, pero tengo que decir lamentablemente porque no pudimos lograr el objetivo que nosotros teníamos en River, que era tenerlo hasta fin de año. Y esto, cuando llegó el punto en el cual el Real Madrid dijo es esto o nada, el jugador manifestó la intención que tenía, y de hecho la forma en la cual se materializó es a través de una cláusula de rescisión ejecutada por el jugador en acuerdo con el club. Por eso aparecen las cuotas. Si no hubiera habido un acuerdo con el club, esto no hubiera ocurrido. Pero bueno, entendiendo también la intención del jugador, y que nos parecía riesgoso tanto para la institución como para el jugador quedar abiertos hasta diciembre. El jugador ya en diciembre le queda un año de contrato. Siempre hemos encontrado toda la vocación de él para colaborar con el club, de vuelta a través del representante. Así que creo que tenemos que estar agradecidos de todo lo que Franco nos dio. Por otro lado, uno a veces se pone en el lugar de otro. Nosotros tratamos de negociar lo más duro posible con el Real Madrid, y bueno, ellos entendían que era hora. A mí me ha pasado del otro lado, cuando traemos un jugador,
que nos pidan 6 meses o un año y lo necesitamos ahora y bueno. Pero lo que me parece que lo más importante de esta entrevista es transmitir y Franco así lo siente, es un chico que quiere mucho River, es un chico que quiere volver a River en algún momento, entonces lo que tengo para transmitir es el que tiene algún enojo con todo esto, lo único que tiene que hacer es enojarse conmigo. Nosotros, yo como presidente, intenté siempre preservar al jugador, defender la economía del club también. Y bueno, se ha llegado a donde pudimos, que la gente nos evalúe. La operación más importante en la historia de Argentina. Así lo catalogan y así es, esa es la realidad. Luego, pues vemos en la Narnia profunda decir, el Real Madrid ha pagado 60 y pico millones de euros por Franco Mastantuono. Y a ver qué hace ahora River con esos 60 y pico millones de euros. No se dan cuenta que River no va a cobrar 60 y pico millones de euros. River va a cobrar 45 millones de dólares. Eso es lo que va a cobrar River. Y es verdad que, bueno, ha habido entendimiento entre las directivas. Lo que pasa que Florentino ha sido inflexible. Quería ya al futbolista y ha tenido la deferencia, porque el Real Madrid lo quería ya, antes del Mundial de Clubes. Ha tenido la deferencia de que juegue el Mundial de Clubes con River Plate, pese al riesgo que eso conlleva, porque ahora se puede lesionar perfectamente Franco Mastantuono. No lo queremos, pero puede ocurrir, y ya es jugador del Real Madrid. O sea que por lo tanto creo que el Real Madrid demasiado bien se ha portado con River, porque el jugador ya está firmado por el Real Madrid, ya es oficial, ya está todo acordado y ya no hay marcha atrás, y ha dejado al jugador que juegue con River Plate el Mundial de Clubes. Pues creo que ya es un gesto del Real Madrid. Ellos querían hasta junio del año que viene, pero claro, el Real Madrid no va a hacer una inversión de 45 millones de dólares más impuestos en un jugador el cual ya tiene los 18 años, ya lo puedes tener aquí, cuando estamos hablando de agosto, que ya tendrá los 18 años, y ya lo puedes tener aquí, o sea, no hace falta retrasarlo más. Es un jugador para ser ya inmediatamente jugador de la primera plantilla del Real Madrid, y hemos visto cómo pinta. Este jugador lo tienes que moldear, este jugador no viene para ser titular, por mucho que la gente esté insistiendo de que va a ser titular. Ojalá, a ver, si llega a los 3 primeros entrenamientos, se sale y dices, es que le tienes que meter de titular, le metes de titular, es una bomba este jugador y empieza a marcar goles, empieza a marcar diferencias en la Liga Española y dices, pues oye, es que tiene que ser titular, es que no hay de otra. Es que entonces sería Franco Mastantuono y 10 más en el Real Madrid. Y esos 10 más, estamos hablando de Mbappé, de Bellingham, o sea, tiene que marcar esas diferencias. Lo normal es que este jugador pues vaya poco a poco entrando en la plantilla, poco a poco entendiendo lo que quiere Xabi Alonso de él. Con 18 años pues es una edad en la que se tiene que aclimatar. Es verdad que hay cosas que ya las tiene, como por ejemplo el idioma, no va a necesitar adaptación en eso, viene y ya directamente va a entender absolutamente todo, y eso pues es un terreno ya ganado. Entonces, pues bueno, poco a poco irá entrando en el 11 inicial. Yo no tengo ninguna duda de que va a tener minutos con Xabi Alonso y que va a ser un jugador importante. Y ya si rinde y tira la puerta abajo, pues entonces es que no hay más que hablar, lo que os decía. Entonces es un jugador que es titular, pero bueno, poco a poco River, pues lógicamente quería hacer fuerza para quedárselo más tiempo, porque es un jugador que lo necesitan, ¿no? Necesitan un jugador así de cara a la Libertadores, necesitan un jugador así de cara pues a toda la temporada, pero el Real Madrid pues ha hecho valer su fuerza, y Florentino, pues por muy bien que se lleve con Brito el presidente de River, no podía. Y es que la gente se le está echando encima a Franco Mastantuono. En Argentina le están llamando, bueno, le están llamando pesetero. Lo que cree la gente es que ha decidido irse el jugador. Pero a ver, también hay que entender, vienen a pagar por ti 45 millones de dólares, el mejor equipo de la historia del deporte que practica el jugador, y no hay otra que no irse ya. O sea, yo creo que eso el aficionado de River Plate, y ahí por eso dice el presidente que vayan contra él por la gestión y no contra Franco Mastantuono, que al final hace lo que dice el equipo que ya es al que pertenece, que es el Real Madrid. Entonces creo que no se puede enfadar la gente, porque ahí Franco Mastantuono poco puede hacer. El chaval ya, pues a ver, ya te ficha el Real Madrid, pues ya ¿qué vas a hacer? Pues si el Real Madrid dice, te quiero ya aquí,
pues lo único que puedes hacer es intentar convencer al Real Madrid de que, bueno, de que te dejen jugar el Mundial de Clubes para despedirte de River porque no has podido despedirte. Ese tipo de cosas, pero no mucho más. No podía alargar esto hasta diciembre. El jugador no se podía enrocar y enfrentarse al club que ha pagado 45 millones de euros y que es el club que hace ilusión, le hace ilusión a él venir a Europa. No se puede enfrentar a las primeras de cambio y decir, no, es que me quiero quedar con River hasta diciembre. Eso no iba a ocurrir. No era un escenario que fuese realista. Y por lo tanto, pues al final Florentino pues ha hecho valer la opinión de Xabi Alonso, que lo quería ya, y lo va a tener en agosto ya a sus órdenes, y vamos a ver qué tal rinde Franco Mastantuono, que es un jugador que pinta espectacular. Antes del tema fichajes de jugadores, decir que el cuerpo técnico de Xavi Hernández se ha ampliado, y atención porque hay dudas con Pintus, apunta el diario Marca. 3 nuevos fichajes de Xavi Alonso y la duda con Pintus. El Tolosarra amplía su cuerpo técnico antes de viajar al Mundial de Clubes. Atención porque esto crece y creo que Xavi Alonso quiere cubrir absolutamente todas las parcelas posibles para que la preparación sea adecuada y al nivel de lo que exige el Real Madrid. Fue la imagen más comentada del primer día de Xabi Alonso en Valdebebas. Su proyecto echaba a rodar y en la página web del Real Madrid no dudó en compartir un nuevo staff del primer equipo, que contaba con 5 nuevas caras. La continuidad de Luis Llopis al mando de la portería y la duda que giraba sobre la figura de Antonio Pintus. Ejercicios exigentes y variados centrados en la posesión, el control, la salida de balón y la presión en medio campo y campo completo. Estos fueron los puntos clave en una primera sesión cargada de bajas, pero que sirvió para entender un poco mejor el libreto y las intenciones del técnico tolosarra. Así arrancó la preparación para el Mundial de Clubes, bueno, con pocos jugadores, 11 jugadores de la primera plantilla y 10 canteranos. Y luego 3 nuevas caras y el viaje de Pintus. Atención, Sebas Parrilla, segundo al mando, el segundo de Xavi, Alberto Encinas, asistente, Beñat Lavayen, analista, Ismael Camenforte López, preparación física, es el preparador físico de Xabi Alonso, no es Pintus. Fueron los 4 primeros nombres en subirse a la palestra. Sin embargo, no han sido los últimos. El Tolosarra ha ampliado su cuerpo técnico antes de viajar al Mundial de Clubes con 3 fichajes para tratar de cubrir todas las parcelas. Javier Arnaiz es director de rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, que trabajará en el gimnasio tema fuerza. E Ismael Fernández, doctor en ciencias del deporte, más enfocado en el análisis de los datos recabados de todos los futbolistas del Madrid. Ambos ya habían colaborado previamente con el Madrid y cuentan con un novedoso método llamado Thermohuman. Además, Xabi Alonso también ha encontrado una tercera pata para su mesa, que se encargará del trabajo de campo. La cuarta, Pintus, queda ahora mismo en tierra de nadie, aunque desde el club aseguran que el máximo responsable y que viajará a Estados Unidos para estar con el primer equipo, que es el máximo responsable, pero no ejerce como tal. Una situación compleja, en la que habrá que esperar para llegar a descifrar cuál es su papel dentro del organigrama después del nuevo puesto al que ha ascendido. Ascendido entre comillas, después de varios años a las órdenes de Antonio Pintus, que a partir de ahora será el Performance Manager, gestión del rendimiento del Real Madrid. Evaluación, desarrollo y mejora del rendimiento de los futbolistas, donde tratará de ayudar a obtener un conocimiento más detallado, sus puntos fuertes y posibles áreas de mejora. A ver, eso queda muy bien aquí en el Marca y quieren filtrar desde el Real Madrid que Antonio Pintus pinta algo. Pintus no pinta, o sea, suena así para hacer el cachondeíto, pero es la realidad. O sea, le están relegando a funciones que no tienen nada que ver con el primer equipo o que no son funciones detalladas. Hay un preparador físico que es Camenforte y no tiene absolutamente nada que ver con la visión que tiene Antonio Pintus sobre la preparación física. Son totalmente opuestos, por lo tanto, pues que trabajen 2 personas que entienden la preparación física de forma diferente, pues es que no tiene sentido. ¿Puede quedarse para analizar los datos? Pues hombre, yo no veo a Antonio Pintus ahí. Yo creo que se le está enseñando un poco la puerta. Es como cuando, pues bueno, dentro de un trabajo te derivan a, dentro de la función que tú tienes que desempeñar, pues una función en la que, bueno, ya no tienes esa responsabilidad que tenías antes. Sí, te pagan, pero no estás desarrollando lo que desarrollabas antes y no estás al frente del primer equipo. Y eso es lo que está pasando con Pintus. No hay que darle vueltas ni hay que maquillarlo de ninguna manera. Le están moviendo la silla. Así de claro, es así.
Hay gente que pueda hablar de moving laboral, ¿no? Tampoco creo que sea eso, pero sí es verdad que le están dando una función en la cual, pues en la primera plantilla, pues creo que no hace ninguna función, es más para la cantera y todo ese tipo de historias, y yo creo que eso terminará con Pintus fuera del Real Madrid, porque Pintus pues tendrá ofertas de clubes, en Italia todavía no se han empezado los proyectos de la temporada siguiente en Italia, pero en Italia tiene muy buen cartel, y yo creo que saldrá del Real Madrid cuando vea que no pinta absolutamente nada en el primer equipo, que ya hay un preparador físico, que Xabi Alonso ya tiene su idea, que no cuentan con él para absolutamente nada. O sea, creo que a partir de ahí pues ya entenderán o entenderá en este caso Pintus oye, que su temporada no va a ser lo que él esperaba y que no va a cumplir ya la misma función que cumplía antes, por lo tanto, pues que sobra ya en el Real Madrid. Con Llopis, pues ha sido diferente, porque recordemos que son los dos que tienen contrato con el Real Madrid, o sea, es decir, estos dos, tanto Pintus como Llopis, van al margen de el entrenador de turno que venga, o sea, porque estos dos tienen contrato con el propio club, no están ligados a un entrenador, y con Llopis pues ha habido más entendimiento, entre otras cosas porque Llopis viene de la Real Sociedad, hay más relación con Xabi Alonso, también es verdad que el que estaba de entrenador de porteros en el Bayer Leverkusen se ha quedado ahí en Alemania, era un hombre del club, también del Leverkusen, y por lo tanto, pues Xabi Alonso no ha tenido ningún problema en meter en su organigrama a Luis Llopis, pero con Pintus pues no había posibilidad, entonces Pintus se ha quedado ahí pues como en tierra de nadie, y lo que os decía, pues terminará saliendo del Real Madrid. Atención a esto, lo que decía Ramón Álvarez de Mon en su canal de YouTube, y luego se lo contaba a Rubén Martín en el suyo. Xabi Alonso valorará el tema fichajes después del Mundial de Clubes. Canal de YouTube, Xabi Alonso lo valorará para después del Mundial. ¿Ha pedido algún fichaje más Xabi Alonso? Xabi Alonso, lo contamos aquí, pidió en su momento a Zubimendi, y el Madrid pues le dio esa respuesta de tenemos a Camavinga y Tchouaméni. Y te mantienes en eso que contaste, Ramón. Xabi Alonso le pidió al Madrid a Zubimendi, y el Madrid le dijo que no, que había otro centrocampista. Le dijo que no, que estaban Camavinga y Tchouaméni, y que creían en el club que podía trabajar con ellos, y Xabi Alonso lo entendió. Vale. Xabi Alonso, en la rueda de prensa de su presentación, cuando le preguntan por fichajes, dice que siempre hay que intentar mejorar, ¿vale? Siempre hay que intentar mejorar. Entonces, bueno, ha llegado Mastantuono. Desde ese momento, los otros tres ya estaban muy perfilados. Arnold, Hausen y lo de Carreras. Y Carreras, que va a llegar después del Mundial. Ese es el plan. El plan es que va a llegar después del Mundial, ¿vale? Vale. Ese es el plan del Madrid. Vale. A ver, si se rompe el cruzado, pues no sé qué va a ocurrir, sinceramente. Claro. Evidentemente el fútbol tiene estas cosas, pero el plan del Madrid es que llegue, ¿no? Vale. Entonces, Mastantuono suple las carencias que Xabi Alonso detectaba cuando dijo en rueda de prensa siempre tenemos que intentar mejorar la plantilla. Pues no lo sé. Lo que sí que sé, y por eso me he mantenido bastante firme en esta línea, es que no iba a haber fichajes de cara al Mundial más allá de los tres defensas. Correcto. Porque el Madrid sí que ha hablado con Xabi Alonso de decir, oye, pues juegas el Mundial y si... Mira lo que tienes, ¿no? Detecta tus debilidades y fortalezas de la plantilla, y en función de eso... Y valoramos. Y Rubén, es que hacer predicciones es... Asegurar que va a fichar el Madrid después del Mundial a mí me parece arriesgado. Ya sé que hay medios o periodistas que lo están afirmando. A mí, con la información que yo tengo, a mí me parece arriesgado. Pero también negar la posibilidad de que vaya a fichar me parece igualmente arriesgado. O sea, si yo te dijese no va a fichar, igualmente arriesgado. Vale. Es que un mal Mundial cambia la cabeza de Florentino, que al final es el que decide. Ya. Es que un mal Mundial dice, oye, pues mira, no tenía previsto esto, pero ¡bumba! ¿Están de acuerdo en esto? O sea, en que esperemos hasta el Mundial. O sea, la idea de parte del Madrid, o Xabi Alonso dice, bueno, pues ya está con lo que tenemos. O a Xabi Alonso le hubiera gustado... Ha insistido, por ejemplo, en Zubimendi. O sea, es que yo creo que el perfil de Zubimendi es un perfil que para Xabi Alonso es muy concreto por su manera de jugar, y que el Madrid no tiene ese perfil. Entonces, a lo mejor Xabi Alonso sí detecta esa debilidad incluso antes del Mundial. No lo sé, ¿eh? No sé si ha insistido, si te digo la verdad. No lo sé. Sí que te digo que para Xabi Alonso es un jugador conocido,
y cuando llegas nuevo a un sitio, traer a un jugador conocido normalmente te da seguridad, ¿no? Entonces, no sé si ha insistido. Sí que te comenté que esas declaraciones de Zubimendi ahí me llamaron la atención, ¿no? Oye, ¿por qué dices que va a ser un verano largo si ya lo tienes con el Arsenal? Claro. Porque, ¿sabes? Tiene que ver con lo de la fiscalidad. Es que hay quien está diciendo que es solo eso, que es porque a partir de julio se anuncia, que la gente no se haga gallarda. A mí me cuadraría. Sí. A mí me cuadraría que tuviese que ver con la fiscalidad. Igual que con el Benfica y Carreras, ¿eh? Que quieran la Real y el Benfica hacer la plusvalía en julio, a mí me cuadraría. Pero es verdad que fueron unas declaraciones de Zubimendi un poco ambiguas, ¿no? Oye, ¿alguien le habrá dicho, espérate, intenta aguantar lo que puedas por si el Madrid te llama? Lo desconozco, ¿vale? Era una de las posibles explicaciones que a mí se me ocurrían, pero lo desconozco. Bueno, pues yo creo que lo que dice Ramón es lo más coherente, ¿no? Tirar el Mundial de Clubes con los refuerzos que había que hacer y que eran necesarios y que Xabi Alonso es que ya no puede ir al Mundial de Clubes con la defensa que había. Y fíjate que no se ha podido traer todo porque Álvaro Carreras no ha podido venir. Y el tema de la fiscalidad, lo de la Real Sociedad le da igual cuadrar las cuentas con el Real Madrid que cuadrarlas con el Arsenal. O sea, no sé si me explico. La Real Sociedad tiene que cuadrar las cuentas igual. A mí lo que me sorprende realmente también, como a Ramón, es lo que dijo Zubimendi. Será un verano muy largo, pero vamos a ver si lo tienes hecho ya con el Arsenal. ¿Qué verano largo? ¿Qué verano largo? O sea, creo que ahí hay algo que se nos está escapando con Zubimendi. Sí que creo que la prensa está insistiendo demasiado en este jugador. O sea, es decir, que es también mucho parte de la prensa, que a mí no me sorprendería que el día 1 diga cerrado con el Arsenal. De hecho, Fraudicio Blaugrano, que normalmente no suele dar los Here We Go hasta que no lo tiene cerradísimo, con Zubimendi ha dicho el Here We Go, si no tengo mal entendido. Entonces, creo que irá al Arsenal y que a partir de julio irá al Arsenal. Independientemente de todo eso, y mañana hablaré de Angelo Stiller, porque se está enfriando un poquito la cosa, creo que el Real Madrid tiene que fichar ahí. Xabi Alonso quiere a alguien ahí. ¿De qué depende? De las salidas. ¿Es Rodrigo esa salida? Pues yo creo que no tiene por qué ser Rodrigo esa salida. Puede ser Ceballos, por ejemplo. Puede ser alguna salida que no esperamos en el medio campo, pero no la de Rodrigo exactamente. O sea, puede ser otro. Y claro, hay gente que dice, no, es que en el mediocampo está súper poblado. Y te cuentan a Franco Mastantuono como mediocampista. O te cuentan a Brahim Díaz como mediocampista. No son jugadores que los cuente como mediocampistas, porque no hacen de la función de Zubimendi, por ejemplo. No es esa función la que hace, ni la que hace Angelo Stiller. No es ese tipo de jugador. Entonces, pues creo, o me da la sensación de que, hombre, el Real Madrid algo tendrá que hacer en ese mediocampo, en ese futbolista específico, que es el que se mete entre centrales y te saca el balón jugado. Yo no digo que el Real Madrid no le haya insistido a Xabi Alonso de decir, oye, tienes un jugador que nos ha costado 80 kilos, que se llama Aurelien Tchouaméni, y este jugador tiene que funcionar en esa posición. Contigo va a crecer. Se va a meter entre centrales y va a sacar el balón jugado. Pero para eso Tchouaméni tiene que elevar el ritmo y tiene que elevar el nivel, sobre todo con pelota. Y saber perfilarse mucho mejor. Yo creo que hay muchos jugadores que ahora pensamos que son unos troncos o que les cuesta mucho sacar el balón en el medio campo, y con Xabi Alonso y con las pautas que les va a dar para sacar el balón y la forma de jugar que tiene Xabi Alonso y los equipos de Xabi Alonso, les va a costar mucho menos y van a sacar mucho mejor el balón de atrás. Es lo que yo pienso, sin venir absolutamente nadie. Pero eso no quita que, oye, un perfil específico de centrocampista si necesitemos, ya sea Stiller, ya sea Zubimendi o ya sea otro. Ya sabéis que yo he dicho que a mí Zubimendi no es un jugador que me ilusione. Sí considero que es un especialista en eso y que esa función la cumplen muy bien. También hay otros jugadores en el mercado que cumplen bien esa función. Y luego está otro, digamos, futbolista específico que no tiene esta plantilla, que es el 9 rematador. El 9 rematador a la vieja usanza, este equipo no lo tiene. Y ya se estaba hablando semanas atrás de una oferta del Real Madrid a Osasuna de 3 millones de euros. 3 millones de euros y la cesión de un futbolista. Es la oferta que podría haber recibido del Real Madrid Osasuna. Yo no sé si dirán que sí, si dirán que no,
si Budimir va a hacer fuerza para venir al Real Madrid, no lo sé, pero el perfil ese yo creo que Xabi Alonso también lo quiere. De hecho, recordemos que Xabi Alonso para el Leverkusen se llegó a llevar media temporada a Borja Iglesias, porque no tenía, porque se le lesionó o porque se le fue el delantero, creo que fue Bonifaz, se le fue a la Copa de África. Y por eso ficharon a ese tipo de delantero. Pues eso, al final, ese tipo de delantero Xabi Alonso considera que le da riqueza táctica en su plantilla, que necesita un jugador que haga esa función específica, al igual que hay un tipo de jugador que se mete entre centrales, hay otro que es un rematador puro, que en ciertos momentos te pueda bajar el balón, que sepa jugar de espaldas y que sepa rematar y que tenga gol. Eso es lo que quiere y que, bueno, se ha hablado de Budimir, sobre todo de Budimir, pero también se ha hablado, por ejemplo, de Edin Dzeko. Ese tipo de futbolista que viene para cumplir una función específica en el Real Madrid. Y creo que con jugadores con una técnica tan depurada como por ejemplo Trent Alexander-Arnold, no tener un rematador puro en la plantilla creo que es desperdiciar ciertas cualidades que tienen ciertos futbolistas en el Real Madrid. Porque en ciertos momentos, en un minuto 70, por ejemplo, meter un tío de 1,90 a rematar ahí y que sea un hombre de área y que libere espacios, fije centrales y libere espacio para Mbappé, para Vinicius, etcétera, como ya hacía Joselu en su tiempo, creo que es algo que esta plantilla no se puede permitir no tener. Porque creo que nos va a salvar de muchas un jugador como Budimir o como del perfil ese en los últimos minutos, en partidos encerrados, ya sabemos, en los tipos de planteamiento que le pueden hacer al Real Madrid, y que eso te hace sumar muchas veces 3 puntos y no quedarte pues en un empate. Que no es que pierdas ese partido, pero pinchas por empate porque no eres capaz de abrir la lata. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que el Real Madrid va a ir al mercado. Es una opinión, no es información. Ramón, que sí tiene información, te dice que no sabe si va a ir el Real Madrid, que todo depende del Mundial. Yo creo que depende del Mundial, pero también creo que Xabi Alonso se va a dar cuenta en el propio Mundial, si no se ha dado cuenta ya, o ya te traía pensado de antes, que necesita un especialista para sacar el balón y un especialista que remate. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios.